con el ejercicio número 8 del problemario de la unidad 2 de proceso de separación 3. Nos dice: la corriente de gas de un reactor químico contiene 25% mol de amoníaco y el resto son gases inertes. El flujo total son 181.4 kg mol por hora, que pasa a una corriente de absorción a 303 Kelvin y 1.013 por 10 a la 5 pascales de presión, donde el líquido limpiador es agua, que contiene 0.005 fracción mol de amoníaco. La concentración del gas de salida debe ser 2% mol de amoníaco. ¿Cuál es el flujo mínimo, L mínima? Use 1.5 veces el mínimo para graficar las líneas de equilibrio y de operación. Bueno, este ejercicio nos pide primero calcular el flujo mínimo. Entonces, trazaremos un diagrama para más o menos orientarnos y que nos sea de ayuda. Tenemos entrada del gas B1, 181.4 kg mol por hora, y la fracción mol de amoníaco en el gas de 0.25. Tenemos la salida del gas, que no sabemos cuál es. Tenemos la fracción mol que debe contener ese gas, que es de 0.02. Tenemos la entrada del líquido, pero no tenemos la cantidad. Pero sí tenemos que contiene 0.05 fracción mol de amoníaco. No tenemos el líquido de salida ni el líquido ni de su composición, pero sabemos que la relación del líquido óptimo, L óptima, es igual a 1.5 por L mínima. Bueno, realizando el cálculo de la cantidad de inerte a la entrada, tenemos que B' es igual a B1 por 1 menos Y1, que es la cantidad de amoníaco en el vapor. Entonces tenemos que B' es igual a 181.4 kg mol por hora por 1 menos 0.25, en el cual B1' es igual a 136.05 kg mol por hora. Entonces, para calcular L mínima tenemos que determinar X1 máxima. Con respecto a este gráfico, tenemos que esta es la línea de operación mínima y la línea de equilibrio, donde la Y1 con respecto a donde cruza con la línea de equilibrio o de intersecta, tenemos que X1 máxima es la cantidad de amoníaco que puede contener, máxima que puede contener el líquido de entrada. Entonces, si bajamos del punto P al eje de X, tenemos X1 máxima, como indicamos. Punto P es igual a X máxima, Y1. Tenemos que Y1 es 0.25, entonces nos orientamos aquí en este gráfico. Bueno, nosotros también debemos obtener los datos de equilibrio de la tabla A3.22, datos de equilibrio para el sistema amoníaco-agua a 30 grados centígrados. En Excel nosotros trazamos nuestra gráfica, tenemos esta línea azul, que es la línea de equilibrio. Como le digo, entramos con 0.25 en el eje de la Y, justamente donde intersecta la línea de equilibrio con nuestra línea que trazamos, ahí tendríamos X1 máxima. Entonces, nosotros tenemos que X1 máxima se tiene que es igual a 0.143. Ahora nos falta determinar L mínima. Para eso ocupamos la línea de operación, la ecuación de la línea de operación, en el cual la L mínima es igual L mínima por X2 menos 1 menos X2 más B' por Y1 menos sobre 1 menos Y1 es igual a L mínima por X1 máxima sobre 1 menos X1 máxima más B' por Y2 sobre 1 menos Y2. Sustituyendo tenemos
tenemos el valor de x2, b', y1, y en la calculadora nos da un valor de L' mínima es igual a 263.06 kilogramos mol por hora. Entonces, para obtener L óptima es igual a 1.5 por L mínima. Entonces tenemos que L óptima es igual a 1.5 por 263.06 kilogramos mol por hora. Eso nos da que L óptima es igual a 394.59 kilogramos mol por hora. Muy bien, tenemos L óptima. Entonces ahora necesitamos calcular X óptima. Para saber la cantidad de amoníaco en la salida, tenemos que ocupar la ecuación de la línea de operación otra vez, sustituyendo el valor de X óptima, L óptima, L' óptima y X óptima. Entonces, como incógnita tendríamos X óptima. Resolviendo en la calculadora nos da que X óptima es igual a 0.1014, y con eso nosotros podemos calcular la línea de operación, recordando que nosotros en este diagrama calculamos la línea de operación mínima, es esta verde. Entonces podemos calcular la línea de operación como se indica, donde X por debajo de la torre y X para arriba de la torre, donde tendríamos que el líquido que contiene X para el líquido de entrada es de 0.05 porcentaje mol, y entonces para la salida sería X óptima que hemos calculado. Graficando los valores, tendríamos la línea de operación y solo nos falta calcular las etapas tóricas, que lo haríamos de forma ascendente. 1, 2, 3, y aquí la relación que podemos calcular. Eso nos da un total de etapas tóricas de 3.82 etapas tóricas. Y eso sería todo. Gracias.